bienvenida a toda persona que desee conocer los portentos, los enigmas, los misterios de nuestro México mágico y sobrenatural. Hoy iremos un poco más allá de la otra puerta. Y bueno, pues les damos la mejor de las bienvenidas a su programa La Otra Puerta, y el día de hoy vamos a viajar. Vamos al estado de Puebla para conocer el siguiente relato que se refiere al fantasma del brigadier. El brigadier es un cargo militar, pero cuenta la leyenda que en tiempos de la insurrección contra la corona española aquí en México, en Zacatlán, en el estado de Puebla, que es un bello poblado que es muy pintoresco, es fresco, es zona de verdes y aromáticos pinos, oyameles, la frondosidad y la humedad son muy gratas, y es zona de niebla, que es justamente donde se encuentra el Valle de las Piedras Encimadas, que son figuras de roca en medio de pequeños valles en una serranía de baja altura. Pues sus formaciones naturales asemejan a personas que van cargando pesados bultos, a personas que están dialogando, animales, incluso se dice hasta artefactos que no son de este mundo. Es un valle que se recomienda visitar, el Valle de las Piedras Encimadas. Pero Zacatlán, en tiempos de la insurrección de independencia de México, tenía como morador a Francisco Osorio. Él había sido bandolero, conocía muy bien la región y se decía que era cruel. Comenzó a prosperar y se fue dedicando a la ganadería, negocio que comenzó a manejar muy bien justo cuando surgen los enfrentamientos militares en la cercanía de Zacatlán, y se dice que él salta de inmediato a las filas independencistas. Aquí comenzó a echar mano de su experiencia de gavillero, de bandolero, y aprovechando el conocimiento que tenía de toda la región, se dice que fue ganando una tras otra batallas contra el ejército realista. Se dice incluso que su frialdad siempre le indicaba que después de una victoria tenía que arrasar todo lo que encontrara. Era tristemente famosa la manera en que aldeas y comunidades eran incendiadas para evitar que el enemigo pudiera proveerse de lo que fuese: alimentos, agua, madera, herramientas, todo lo arrasaba. Por ello, en su mente ya había seguramente imágenes nocturnas de todas las cosas terribles que Francisco Osorno había cometido. Llegó el momento, en que esa batalla, el conjunto de batallas independencistas cesaron, y como ya lo marca la historia de México, México aparece como un país independiente, librado de la corona española. Pero también en la mente de Francisco Osorio quedan esos registros, de tal manera que después de morir, se dice, en el templo de San Francisco, en el centro de Zacatlán, se encontró su figura postrada, pidiendo a las alturas el perdón por tanto sufrimiento que había causado en las comunidades donde él había librado batallas. La cosa no paró ahí. La gente, llena de temor, comenzó a dejar de ir al templo, ya que aunque fuese la hora de la Santa Misa, el fantasma se aparecía. A la gente le daba mucho miedo y dejó de asistir a los servicios religiosos, de tal manera que el sacerdote tuvo que reunir todo lo necesario para llevar a cabo un exorcismo. Y se dice incluso que el fantasma de Francisco Osorno no solo aparecía dentro del templo de San Francisco, sino que también se le veía por las calles llenas de niebla transitar, sufriendo y pidiendo perdón por tantas vidas que había aniquilado.
tuvo que volver a exorcizarse incluso parte de los senderos que conectaban con este templo a San Francisco para que finalmente terminaran las apariciones. Así que si ustedes visitan Zacatlán de las Manzanas en el estado de Puebla, no olviden conocer el templo de San Francisco para pedir por aquellas almas que pudiesen estar en pena por las atrocidades cometidas en vida. Bueno, ahora es momento de pedirles que por favor se suscriban, denle like y compartan, y aprovecho la ocasión para mandar nuestros saludos a Eric Cázares, a Dulce María Contreras y también a Inés Chaván, Cristina Colín, Denilson Dena y Benjamín Eduardo Ruiz por mandar sus comentarios. Y ahora vamos a proseguir con el segundo relato, que se refiere al Nagual de la Candelaria en la Ciudad de México, no sin antes recomendar que por favor viajen al estado de Puebla. Destinos maravillosos, lugares increíbles, sitios arqueológicos y lugares de leyendas increíbles. Pero llegando al segundo relato del Nagual de la Candelaria en el centro de la Ciudad de México, la historia arranca desde aquel episodio histórico en que existía a un lado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación una acequia. Hasta ahí llegaban las aguas de los canales que eran dirigidos desde Xochimilco por Calzada de la Viga hasta llegar a la calle de Corregidora, donde desembocaba esa ruta donde comerciantes llegaban flores, legumbres, frutos que eran sembrados en las chinampas. Bueno, se dice que ese recorrido estaba habilitado con puentes peatonales en tiempos en que todavía la luz evidentemente aún no existía. Pues se dice que en uno de estos puentes, particularmente al más cercano, a la colonia Candelaria de los Patos, era donde por las noches se aparecía un hombre que comenzaba a transfigurarse en un animal, en una bestia. Se dice incluso que hubo una ocasión en que un par de constructores, un par de hombres que estaban transitando a altas horas de la noche, tuvieron un encuentro con este nagual, este hombre que se transformaba en un animal. Uno de ellos, el de mayor edad, se dice, cayó fulminado de un infarto y en un instante su cabello se le volvió blanco. Sus ojos quedaron de ese color. El otro que se pudo salvar dio parte para ir a dar la noticia de que ese lugar estaba ocupado por un ente diabólico y terrible, y mandaron las autoridades a revisar este tránsito nocturno sin encontrar nada. Pero una vez que los alguaciles dejaban de indagar lo que ahí sucedía, volvía a manifestarse este ser insólito para seguir arrebatando vidas. El trágico suceso de estos alarifes, de estos constructores, del cual uno murió, fue el inicio de una serie de trágicos sucesos en ese puente de la Candelaria. No fue sino hasta que el Santo Oficio tomó cartas en el asunto y junto con un grupo de autoridades fueron a llevar a cabo una investigación para dar justo con aquel personaje que tenía la cualidad de transformarse en diferentes animales, en ocasiones como un burro, en ocasiones como un perro y en otras con una figura amorfa pero nada amable. Fue cuando identificaron quién era este personaje y fue detenido. Una vez que fue llevado al Tribunal del Santo Oficio, fue enjuiciado y se dice que murió en tormento una vez que le tenían sujeto en el triste y célebre potro, que es una rueda en la cual se le jalaban de brazos y pies torcido y doblado hacia atrás sobre una rueda, y esa presión hacía que se dislocaran hombros como piernas. Se dice que este nagual, este personaje, murió de esa forma,
no sin antes lanzar maleficio contra todo aquel que estuviera activando ese tormento. Y se dice que esa maldición aniquiló totalmente a los linajes de aquellos que fueran testigos de este insólito suceso. Bueno, pues esperemos que les hayan gustado estos dos relatos y aprovecho la ocasión para recomendar que asistan a la primera Expo Mundo Holístico, que será este 30 de noviembre a partir de las 11 de la mañana, domingo, entrada gratuita, que se ubica a una cuadra de Metro General Anaya, en el Centro de Convenciones de los Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social, de 11 a 5 de la tarde, donde encontrarán expositores con interesantes ponencias, así como artesanía y servicios de elevación espiritual, protecciones, cuarzos, aromas y un sinnúmero de sorpresas para ustedes. Allá les esperamos en el Festival Mundo Holístico. Allá nos vemos.